Hola amigos hermanos, ¿cómo estáis en esta Navidad de 2019? Estaba pensando qué mensaje podría dejaros y creo que el mejor mensaje es mi propio testimonio del Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para mí? Como santo de los últimos días, como miembro de la Iglesia de Jesucristo, ¿qué significa para mí la figura de Jesucristo? Hay muchas personas que creen de diferentes maneras en Cristo, que creen que es así o es asá. Yo voy a decir lo que yo creo de Él, lo que creo que la mayoría de los santos de los últimos días creen acerca de su Salvador Jesucristo. Él es mi Salvador, mi Redentor personal. No hay otra persona más importante en este mundo para mí que mi Salvador Jesucristo. Él vivió y murió por mí. Él se sacrificó personalmente por todos y en especial por mí. Igual que por cada uno de ustedes, Él vivió y murió por ustedes. Pero para entenderlo mejor quiero testificar de que Él vivió antes de la creación de este mundo con nuestro Padre Celestial y nosotros también tuvimos una asistencia en espíritu premortal. Allí lo conocimos, allí lo amamos. Él era el primogénito y el unigénito. Primogénito en la carne, primogénito en el espíritu y unigénito en la carne. Por lo cual Jesucristo, nuestro hermano mayor, porque Él era el primogénito y nosotros éramos el resto, en la familia espiritual de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestiales. Juntos, con esa gran familia en espíritu, se nos presentó un plan de salvación para que pudiéramos llegar a ser semejantes a Él, para que pudiéramos consolidar y fortalecer nuestra naturaleza divina y pudiéramos llegar a heredar todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Allí lo conocimos, allí Él se ofreció para ser nuestro Salvador, allí vimos su poder, su gloria, su divinidad. Él, como primogénito, creó la tierra. Él es el creador de la tierra. Testifico de que Él creó esta tierra para cada uno de nosotros. Y Él se ofreció como Redentor y Salvador para salvarnos a todos y cada uno de nosotros y llevarnos de vuelta a la presencia del Señor. Después de vivir con Él, Cristo nació en el meridiano de los tiempos como un humilde niño en un pequeño portal, en un establo, en una pequeña ciudad, un pueblecito de una pequeña y recóndita tierra en Palestina. Él, que debía haber nacido en el más grande de los palacios de la tierra, eligió nacer de la forma más humilde. Él creció como un niño, él se desarrolló y vivió igual que cualquier otro niño, aprendiendo, obedeciendo a sus padres y aprendiendo de todas las cosas para poder ya de mayor llegar a ser el gran maestro y el gran salvador. Él es el gran maestro porque nos enseñó los principios del Evangelio. Él hablaba con autoridad, no hablaba como los escribas. Él no había aprendido de libros, él había aprendido del Padre, él conocía. Por su naturaleza y por su espiritualidad conocía las cosas. Él tenía ese poder de conocer las cosas y de hablar con poder y autoridad. Él enseñó los principios eternos, él enseñó las verdades eternas, él enseñó cosas que ningún hombre podía enseñar. Y él trató a las personas de forma individual. Él habló, trató y ministró a cada uno, uno por uno. Él no solo enseñó el Evangelio, sino que además él sanó a los enfermos y a los afligidos. Él sanó el cuerpo y el alma. Él dio vista al ciego, dio oído al sordo, liberó a los endemoniados. Él devolvió la vista a los ciegos, como he dicho, y Él sanó de todas las enfermedades y dolencias a todos los que ejercieron fe en Él. Pero no solo sanó el cuerpo, sino que sanó el alma. Él siempre estaba entre pecadores, entre personas marginadas, entre aquellos que, siendo malos, buscaban mejorar. Y los fariseos, los orgullosos fariseos, lo criticaban por estar entre pecadores, pero Él siempre decía que había venido al mundo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Él lo demostró cuando habló con la samaritana junto al pozo de Jacob, esa mujer que siendo samaritana y siendo pecadora, tenía todos los condicionantes para que él no le dirigiera la palabra, y sin embargo fue a la primera que tenemos en las Escrituras que claramente le dijo que él era el Cristo, el Salvador del mundo. Igual que al joven ciego, el cual preguntaban quién había pecado para que naciera ciego, y él dijo que nació ciego para la gloria de Dios, porque Él le devolvió la vista, y no solo le devolvió la vista, sino que después, cuando fue expulsado por testificar de la divinidad de Cristo,
buscó al joven, le ministró y le dijo que él era el Cristo, y este joven le siguió. Por lo tanto vemos que él fue el gran maestro, el gran sanador de cuerpo y espíritu, y no solo eso, sino que además fue el gran salvador, porque él era el único que podía expiar por nuestros pecados y redimirnos de la muerte y del pecado. ¿Por qué? Porque tenía una doble naturaleza. Él, como hijo de Dios, tenía todos los poderes de un Dios, él era Dios, pero también como hijo de María tenía la capacidad de morir y de ser mortal. Él podía sentir lo que nosotros sentimos, sufrir como nosotros sufrimos, y podía morir porque tenía esa capacidad de la mortalidad. Y gracias a esa doble naturaleza él pudo ser nuestro Salvador. Él, después de la Santa Cena y después de celebrar la última Pascua, fue al jardín de Getsemaní y allí sufrió por los pecados de toda la humanidad, sufrió por los dolores, las angustias y los pesares de todos nosotros, por lo cual llegó a comprendernos y amarnos más todavía y a podernos hacer partícipes del perdón. Él fue arrestado, humillado, insultado, golpeado, azotado. Sin embargo, no se quejó, fue un ejemplo de paciencia. Aún el mismo Pilatos, un pagano, lo defendió e intentó librarlo de la muerte, pero fue condenado. Y aún en sus últimas palabras con Pilatos le dijo: yo para esto he nacido. Él siempre fue humilde, él siempre fue obediente al Padre y siempre fue valiente para cumplir con su misión. Él es el gran ejemplo de valor, de dignidad, de poder. Fue luego crucificado y él entregó voluntariamente su vida en la cruz. Él dijo, como Dios, que tenía poder para morir y tenía poder para volver a tomar su vida por su doble capacidad humana y divina. Nadie, dijo, le quita la vida, sino que él voluntariamente la ponía, porque tenía el poder para darla y para volverla a tomar. Por lo tanto, al tercer día, después de resucitar, venció la muerte y nos dio a todos el privilegio de heredar la vida eterna y la resurrección. Con lo cual, venció la muerte física y espiritual que habíamos heredado de Adán. Otro día hablaré de Adán, porque muchas veces se habla de Adán y Eva como los grandes pecadores, y hermanos, Dios no se equivoca. Todo estaba planeado, todo era conocido por Dios. Sin embargo, la caída de Adán nos trajo dos grandes problemas: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, que todos somos mortales y todos vamos a morir, la cual Cristo en la cruz pagó, y en la resurrección, y nos da el privilegio de que aunque somos mortales, resucitaremos. Y la segunda, esa muerte espiritual, que es estar separados de la presencia del Señor, cuando fue expulsado Adán y Eva del jardín del Edén, es la que el Señor, por medio de su gracia en Getsemaní, pagó por cada uno de nuestros pecados y de nuevo nos vuelve a la presencia del Señor. Y esa gracia a la cual podemos acceder mediante la fe y el arrepentimiento es el don que Jesucristo nos ofrece para vencer la muerte espiritual. Es un don que en Doctrina y Convenios nos dicen de forma maravillosa las propias palabras de Cristo reveladas al profeta José, las palabras más grandiosas quizás que podemos encontrar en las escrituras modernas, algunas, por lo menos para mí, de las más grandiosas, que nos explica el por qué sufrió y padeció por cada uno de nosotros. Doctrina y Convenios 19:16 dice: porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Él sufrió por cada uno de nosotros, por mí y por ti. Él sufrió por ti, para que tú no tengas que sufrir si te arrepientes. Por eso la gracia es infinita y eterna si ejercemos la fe y nos arrepentimos, y somos capaces de obedecer sus consejos y seguir sus preceptos para librarnos de esto. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo nos reconcilia con el Padre. Cristo de nuevo nos acerca al Padre, nos lleva a su presencia, nos eleva hasta la gloria eterna. Por eso Cristo nos invita, y en Juan 17:3, una escritura muy conocida por todos, nos invita a que vayamos a Él, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
La vida eterna es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es mucho más que saber de Él. Podemos saber de muchas personas a las cuales admiramos, de estrellas de rock, de futbolistas, de cantantes, podemos conocerlo, saber cosas de ellos, pero conocerlo significa intimidad, significa cercanía, significa proximidad. Y eso solo lo podemos hacer si participamos de su expiación, de su gracia y de su poder, porque en el mismo capítulo 17 Jesucristo nos da la clave para decirnos qué tenemos que hacer. En el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la clave. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con Cristo? ¿Cómo podemos participar de su naturaleza? ¿Cómo podemos ser, como decía Pablo, coherederos con Cristo y herederos de salvación para llegar a heredar todo lo que el Padre tiene, para morar en su presencia como Él está? Pues es Pedro, también el otro apóstol amado, nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Somos herederos de esa naturaleza divina, que ya la tenemos como hijos de Dios, pero que debemos llegar a obtenerla para llegar a estar en su presencia, siendo semejantes a Él. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Nos ofrece su amor, su misericordia, su perdón, su salvación. Pero salvación no de boca, como he dicho, sino de obras. Por eso tenemos que ejercer la fe y la obediencia, porque no se trata de llegar a declarar que creemos en Él, que es el primer paso, sino se trata de llegar a ser como Él. Esa es participar de la naturaleza divina. Es decir, no se nos juzgará, y ahora lo vamos a ver, por lo que hayamos hecho o dejado de hacer en parte, sino por aquella persona en la que nos hemos convertido. Si después de esta vida somos más semejantes a Cristo, si después de esta vida por su gracia, por su expiación y por su poder, por sus enseñanzas y su ejemplo, por su vida y por su amor hemos llegado a ser un poquito más semejantes a Cristo, si llegamos por su gracia a ser perfectos en Cristo Jesús, es la manera en que podremos heredar la vida eterna. Por eso en Doctrina y Convenio, otra de las mejores escrituras de estos últimos días, nos dice cómo Cristo nos va a defender el día del juicio. Muchas personas piensan que nos va a defender hablando de nuestras virtudes y minimizando nuestros errores, pero eso no va a ser el juicio. Fíjense cómo dice: escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo, que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mí, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Ese es mi Salvador, ese es el Cristo en el que yo creo, mi abogado ante el Padre, el que me dice que murió y sufrió por mí, y que si tan solo creo en Él, soy su discípulo, me esfuerzo por arrepentirme y ser un poquito semejante a Él, me llevará a su presencia, me llevará al reino del Padre, me ayudará a tener una familia eterna. Por lo tanto, como decía José Smith, el centro de todo el Evangelio es Jesucristo, todo lo demás es dependencia y auxiliar. El centro es Jesucristo, nuestro Salvador, que nació, vivió y murió por cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador y lo testifico en su nombre, el de Jesucristo. Amén.